como un esbozo de un seminario futuro, ¿verdad?, que vamos a tener, y es el seminario de la fe, pero en este tema de las creencias lo abordamos de una manera un poco más general, pero no menos importante, porque se hacen adelante. Vamos creando el fundamento de cómo deben ser nuestras creencias, que es el objetivo del seminario. Sé que muchas de estas cosas las hemos hablado antes, pero no es lo mismo volverlas a hablar ya con niveles de conciencia diferentes. Así es que vamos a comenzar la clase de esta noche. Los puntos que vamos a cubrir en el capítulo de creencias número 5 es la fe, nuestra realidad, el Tikkun, la fe y la espiritualidad, la Torah en sí y otras disciplinas que hacen los mismos abordajes alrededor de la fe en la palabra y ansiedad o paz. Al final, ¿qué vamos a manejar o cómo es que vamos a manejar estas circunstancias? Hoy no creo que nos dé más tiempo, que yo me he preparado para hablar un poco, introducirnos con lo de nuestra realidad, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio a eso. La realidad es una circunstancia un poco compleja, ¿verdad?, porque nosotros no terminamos de entender o no terminamos de concientizar qué es la realidad. Y pues con justa razón, porque en realidad o en verdad tenemos dos realidades, una realidad que no es visible y una realidad que es visible, ¿verdad? Cuando hablamos de realidad visible, vamos a asumir para conceptos de comunicación que es lo que vemos, ¿ya?, que es lo que percibimos y lo que nosotros tangiblemente podemos observar, tocar o vivir. A eso le vamos a llamar realidad visible. Esta realidad visible tiene pues fundamentos en nuestras creencias, que ya hemos hablado de esa circunstancia. Ahora bien, en esta realidad no visible hay una realidad que no necesariamente es la que tenemos grabada. ¿Cómo así? Quiero distinguir. Voy a desplegarla toda para que... Ahí hay una que no me salió. Bueno, todo esto tiene origen en el subconsciente. Es decir, que nosotros siempre tenemos un subconsciente ya grabado e instalado. Uno que viene ancestralmente, todos comprendemos que no estamos viviendo por primera vez, ¿verdad?, sino que somos una sumatoria de giros que hemos tenido y que estamos. En eso hay una realidad no predestinada, pero sí ya marcada en nosotros. Que han habido momentos en la historia y en la evolución del universo que se marcan tiempos de arranque, como por ejemplo cuando Israel es nominado Israel, se mete un espíritu profético, un espíritu de propósito para determinadas cosas. Recordemos que Israel estaba con la idea de ¿qué? De ser un pueblo para bendición. Entonces esa es una realidad no visible, ¿ok? Pero ¿qué teníamos con Israel visible en tiempos, por ejemplo, de Egipto? Teníamos un conjunto de esclavos. ¿Y eso qué significa? Que la realidad no visible, o sea, que la verdadera realidad, no estaba en el plano de la manifestación de la visible como es para lo que fue hecho. De tal manera que el alma de nosotros tiene una realidad para la cual fue creada. Y está perfectamente creada para eso. Pero manifestamos otra cosa. Y por eso es que les hago que aquí hay una realidad en el subconsciente que no es congruente con mi realidad. Entiéndase, yo soy un israelita, pero lo que manifiesto es esclavitud. Yo soy un hijo de Elohim, eso es una realidad, porque yo soy un alma hijo de Elohim. Pero lo que manifiesta es que pareciera que fuera un esclavo almático, permanente. Tengo un montón de trabas, grilletes que no me dejan ser independiente, porque un hijo de Elohim tiene ciertas características. ¿Sí? Bueno, y si no lo estoy manifestando,
quiere decir que en mis creencias, como esto se graba, basado en mis creencias, la realidad verdadera. Pero hay realidades verdaderas que son sustitutas de una realidad de fondo, trascendental. No sé si me estoy explicando. ¿Estoy claro en eso? Dime. Como por el ejemplo que pusiste de Israel en Egipto, también me recuerda de aquel texto que dice de los predestinados. Y vos hablas de que hay una realidad establecida. Eso podría significar eso, predestinación. No es exactamente predestinación, que es la palabra con la que nosotros identificamos. Y por el otro lado, la parte de Israel esclava en Egipto, aunque no estaba claramente dictaminada por ponerle un nombre, el Eterno le había dicho a Abraham que iba a tener un pueblo 400 años en Egipto. Había una realidad ya preestablecida. Si no eso es vos sabés la discusión que hay alrededor de eso, si fue que iba a ser esclavo o que iba a estar ahí en Egipto. Una cosa es que llegaran a ser esclavos y otra cosa es que tenían que estar en Egipto. En todo caso, parece que los egipcios no eran ajenos a los hebreos o al pueblo en general, eran parte de la realidad de aquella época. Lo que queremos establecer con este concepto es que en mi ser hay una realidad verdadera y eso soy un hijo de Elohim. ¿Sí? Me ha tocado el papel de israelita o de egipcio, yo soy un hijo de Elohim al fondo. Pero ¿qué ha sucedido? Mi subconsciente tiene grabadas otras cosas que manifiestan diferentes. Todos somos alma del Creador, todos somos parte del universo. ¿Sí? Los egipcios no son almas perversas que fueron creadas con esa perversidad. Ellos se volvieron, digamos, a la perversidad. Como Israel se volvió a la degradación y a la corrupción también. Pero el fondo de nosotros es una predestinación, entre comillas, es una tendencia como, por ejemplo, fíjate cómo se pone en tela de juicio lo de Abraham. Abraham le dice, tú vas a ser padre de naciones, ¿verdad? Y no tenía ni un hijo. Sin embargo, estaba hasta dicho que iba a estar en Egipto ese pueblo. O sea que él en la manifestación visible no tenía esa realidad, porque él no había hecho el cambio, no había hecho una conciencia que transforma esa realidad o la aflora. ¿Estamos? Bueno, Richard, no sé si estamos ahí. O sea que lo que queremos establecer es, señores, nosotros tenemos una realidad grabada. Nadie de nosotros, en términos de creación, está en quiebra, por ejemplo. Nadie de nosotros, en términos de origen, es un inútil, ¿ya? O ignorante. Todos tenemos un potencial de desarrollo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Que esa verdad que está grabada en nuestra alma no está concientizada. En lugar de eso tenemos grabadas otras cosas que nos concientizan. Y aquí había puesto yo el ejemplo de Israel. Aquí está mal. Así, consciente real y consciente visible. Israel como bendición, creado para bendición, y resulta que terminó esclavo. Y ojo, esclavo hasta el día de hoy, porque un alto porcentaje de Israel no somos libres. Y el Israel de parte de Judá, por ejemplo, que es el estructurado, no, tampoco tiene una libertad completa. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? El pueblo concientiza la Torá, que es la Torá, la instrucción para la que fuiste creada. No es que concientizó mandamientos, sino que lo que concientizó Moisés era qué era capaz de hacer. Por ejemplo, Moisés que da la pauta para que los demás tomen conciencia. Claro, llegamos hasta el monte del Sinaí y no había conciencia colectiva, que esa es la diferencia entre Moisés y Yeshua.
Y Yeshua sí logra un impacto colectivo hasta el día de hoy. Bueno, Moshe también, porque hablamos de él, ¿verdad? Pero a lo que nos referimos es al impacto de cambio de una era mesiánica. Yeshua la termina de abrir. Estamos, pero algo que en este nivel no se logró concientizar totalmente. Pero hablando en términos generales, Israel, tú eres bendición para las naciones, porque es una simiente que se metió en la tierra. ¿Para qué? Para equilibrar una simiente que estaba generando esclavitud. ¿Sí? Que es las otras que sabemos nosotros que venían en evolución, las Anunnaki, todas las manipulaciones. Metemos Torah y empezamos a concientizar libertad. Ok, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Qué se estaba hablando aquí? Justamente eso, que eres, que manifiestas, concientizas otra cosa e inmediatamente vas a manifestar otra. Y ese es el ejercicio en el que nosotros nos hemos metido. Si quieren el café pueden servírselo, Richard. ¿No viste? Ya está. Sí. Sí. Le viste la carita, Richard. Sí, no, a varios los veo cansados, más el aire acondicionado me los está relajando. Pero, o sea, me refiero que alguien de nosotros empiece a repartirlo. Bueno, entonces, ¿por qué se dicen estas palabras? Volviendo al tema, es justamente, bueno, miren señores, porque la primera presión que se nos ejerce a nosotros, usted es un israelita, muéstralo pues. Lo que pasa es que nosotros estamos llenos de conceptos de Israel, llenos de Torah conceptual, pero no tenemos la Torah ejecutiva, la que verdaderamente nos da el cambio visible. Hablábamos aquí al principio de los famosos apellidos del Salvador, Saca, Bukeles, Livens, Freuns y todo ¿en qué coincidíamos? Toda esta gente vino pobre al país y creció. Y son gente de poder y que se disputan el poder entre ellos, porque ese es el pleito. El control del poder para poder mover el dinero como yo quiero. ¿Estamos? Bien. ¿Y por qué ellos lo lograron? ¿Y por qué no los Rodríguez, los Ortiz, los Hernández, los Rivera, los Castro, los que sean? No salimos. Fíjense en qué coincidimos a la hora de hablar. Oh, dicen que con una matata, Bukele dice que su abuelita vino aquí descalza y iban de puerta en puerta. Vendían llantas, dice, vendían lo que sea. Ese es el discurso, ¿verdad? ¿Qué te están transmitiendo alrededor de eso? El esfuerzo, el que te saca adelante. Y eso no es cierto. Es la efectividad la que te saca adelante. Es la efectividad. Cómo yo decido trabajar basado en las leyes que ya están dadas, en la instrucción que ya está dada. Los discípulos de Yeshua andaban con él y no podían ejecutar lo que él hacía. Llega a puntos en el momento de la relación con él que sí, ellos decían, ¿quieres que bajemos una legión de ángeles y que los queme aquí y todo? Sí, o sea, la conciencia de ellos estaba en otro nivel, ya tenían poder para hacer ciertas cosas. Y después vemos que liberaron, curaron y todo, ¿verdad? Pero no hubo en la manifestación total. Todavía aquí a estas alturas se está hablando ahí de que no habíamos dado la manifestación total de lo que somos, y solo hasta que le viéremos. Eso de le viéremos es hasta que le concienticemos totalmente. No hay Yeshua, porque ahí es donde nos hemos perdido. Pues no se trata de creer en Él. De hecho, a nosotros nunca no nos hemos puesto a analizar que Yeshua jamás pidió crean en mí. O hay algo que diga por ahí crean en mí. Esas no fueron las palabras de Él. Más adelante creo que voy a poner el versículo ese, que donde la gente se apoya. Bueno, en conclusión entonces, la realidad es el reflejo de mis creencias. Punto. Si yo creo que soy fracasado,
eso reflejo. Pero ¿qué es creer? Creer es tener concientizado eso, bien concientizado. O sea, lo tengo grabado, me identifico. No necesita que me lo digan, yo ya lo creo, lo siento, lo vivo. Esas creencias profundas o de mi subconsciente. Bueno, en este campo de lo que yo creo, vamos a clasificar 3 niveles de conciencia que existen y que es con los que nosotros estamos lidiando. El primero de ellos es ser consciente de uno mismo. La mayoría de nosotros no somos conscientes de nosotros mismos. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, nosotros no tenemos ni idea ni cómo funciona nuestro cuerpo, ni cómo funciona el aire que respiramos, cómo es el intercambio. O sea, esas ideas para nosotros no están dentro de nuestro conocimiento común. O sea, no hay una conciencia de qué soy yo. Todavía hay gente con nivel de pensar que sus uñas son sus uñas y no es él. Por lo distante estoy diciendo. Porque es, digamos, las uñas de los pies los más lejos y los brazos los más lejos. O sea, no hay una conciencia o un nivel de donde yo tenga plena conciencia de mí mismo. ¿Quién soy yo? La mayoría todavía no identifica eso. Ese es el común. ¿Dónde debíamos de estar nosotros? Por lo menos en el segundo. O dónde nos asumimos estar. Que es entender que yo mismo formo mi realidad. O sea, el primer paso de concientización es conocerme a mí, el yo. ¿Quién soy en realidad? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué hago estas cosas? Ese es el primer paso para transformar. Bueno, ¿y yo por qué como tanto? Bueno, ¿y yo por qué padezco de esto? Bueno, ¿y yo por qué no tengo control sobre esta circunstancia? ¿Y yo por qué soy tan inclinado a esto? O sea, esa concientización de hacer uno mismo es el primer paso. ¿Para qué? Para yo pasar a un segundo nivel. Porque cuando yo entiendo quién soy, me doy cuenta de que yo tengo que gobernar mi vida. Que yo formé mi realidad. Cuando ya conozco al ser humano cómo funciona, y yo ya sé a qué hora o qué determinada actividad hago que ya está grabada en mí, o cómo respondo yo ante ciertas circunstancias, y empiezo a decirme, bueno, quiere decir que lo que está grabado en mí es lo que forma mi realidad, mi subconsciente. Muy bien, aquí es donde nosotros nos hemos ubicado. Espero yo que estemos todos en eso, que ya no tengamos duda de que la realidad, mi responsabilidad, soy yo mismo he creado lo que soy hasta este momento. Mi realidad visible, yo la formé. Lo que implica una gran bendición, porque quiere decir que yo puedo cambiar mi realidad tan rápido como me dé cuenta. ¿Y en qué voy a caer yo? En una elevación de mi alma o de mi subconsciente, y entraré en lo que llamamos la mente crística o la mente mesiánica realmente. Ese es el término en el hebreo. ¿Y qué es ya la mente mesiánica? Expandirnos y ya no sentirnos separados del todo, del universo. Ya entendí. Yo ya entendí que yo soy el que formó mi realidad. Y entonces, Dios, ¿dónde está? Dime. Eso nos vuelve en una situación bastante delicada porque no existe tal cosa como el mal o el infortunio o la mala suerte. Nada. Yo iba pasando, sea un accidente, sea que te asalten, es una realidad que somos responsables de ella, ¿verdad? O sea, entonces es una situación en realidad bien. Una alta responsabilidad. Todo lo que nos pasa está alrededor de lo que yo formé. Ahí no es que yo iba pasando, como decimos. Parece que me estás narrando
película de Lucy, porque hasta ayer la vi. y a eso parece la película. Increíble, por cierto, la vi 2 veces anoche. En la misma noche. Entonces lo que nosotros tenemos que concientizar es que mi realidad yo la formo y que la puedo cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, empezar a hacer cambios de subconsciente. Y eso es lo que pretendemos con el curso y este seminario de creencias, que empecemos a transformar. Solo la frase es esa de si Dios quiere. No, ¿cómo que si Dios quiere? ¿Que no sos vos, pues? En todo caso, Él siempre quiere. ¿Por qué? Porque Él es materia prima para lo que querrás. ¿Cuándo Él no va a querer? No existe. No existe ese no va a querer Él. Si todo responde. Entonces, yo cuando me meto a la mente mesiánica, ya entonces ya experimento otro nivel. Porque empiezo a ver todo en otras circunstancias. Y ya no veo yo a ninguno de mis hermanos separados. Ni a nadie en el universo, ni en mi país como un ente separado. Podré no comulgar, ¿verdad? No estar de acuerdo. Así es que el hombre promedio que nosotros esperamos debe tener el que crea su realidad y que sus creencias profundas están en su subconsciente, que es el amo de su realidad. Este es el promedio que tenemos que tener. O sea, quien no esté en esta mente entre nosotros, estamos en problemas porque vamos a cojear. De hecho, me preocupa si no lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque esto es lo mínimo que se espera, que ya tenga responsabilidad de decir, bueno, mi realidad es mi gobierno y yo la gobierno, la voy a cambiar. Desde ese punto de vista no nos importa cuál es tu problema. Ni es criticable tu problema, ni nada. Sencillamente estás ya consciente, ya sos por lo menos la integración, porque esta es la integración de los dos niveles, ¿verdad? Prácticamente. Porque una vez tú concientizas que sos dueño de tu realidad, ahí da inicio el proceso y te metes en un segundo nivel de transformación para tomar control de tu propia vida. Porque ya sabes que vos la creaste. Aquí no es ni mi competencia, ni mi mujer, ni mi esposo, ni mis hijos, nadie, soy yo el responsable. Entonces soy yo el que la puedo arreglar, ya me estoy en el segundo nivel. ¿Qué es lo que hay que arreglar? Porque lo contrario de esto es estar en este estado primitivo. ¿Cuál es este estado primitivo? Creer en un Dios fuera de nosotros, fuera de mí. Si yo no tengo conciencia que todo el problema mío está ahí adentro, significa que yo veo afuera todo. Tanto la responsabilidad de mis hechos como mi creador. Entonces yo tengo el estado de conciencia más primitivo. Si yo sigo pensando que hay un Dios más allá del sol y que está sentado en un trono, no existe tal cosa. Solo existe el creador que está creando contigo. Nosotros hemos avanzado al segundo nivel de conciencia y continuamos evolucionando para alcanzar y manifestar la mente del Mashiach. Eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Por eso es que hemos saltado de todo culto y nos está costando, como todas las veces de cambio nos está costando un poco, porque no es lo mismo. Solo remóntense hace 2, 3 años. ¿Cómo eran las lunas nuevas? ¿Qué veníamos a buscar? La bendición, ¿verdad? A dejar nuestra ofrenda.
Y no es que no estemos buscando la bendición, sino que la estamos creando. La diferencia está en que yo no vengo a recoger bendición. Yo soy bendición. Esa es la diferencia. Ahí es donde está el asunto. Esa conciencia del Mashiach, y esperemos que estemos entrando ya en esos niveles nosotros. Cambiar mi realidad sin cambiar mi interior, basado en lo que estoy diciéndoles, es una tarea titánica y contradictoria. Nadie que no se ponga a meditar en sí de por qué estamos en las circunstancias que estamos va a poder cambiar, porque ni siquiera puede entrar al primer nivel de conciencia de quién es Él. Por eso hablamos de humildad en la clase anterior. Parte de nuestra humildad es identificar dónde estoy parado. Debo de dejar de fantasear y ubicarme, porque esa sí es humildad. Bien, así que todos a trabajar. ¿Cómo se hace esto? Esto solo lo logramos reactivando y activando o creando nuevos sistemas internos que me permitan mejorar e incrementar mis resultados. De tal manera, de tal suerte, por decirlo de una expresión, ¿verdad? Si yo no concientizo, por ejemplo, lo que estamos haciendo al principio, parece un ejercicio así simple, pero hay que practicar, hay que entrar en eso. Por eso estamos volviendo a repetir todas las cosas, porque si hay alguna duda de su Merkabah, de su geometría, cómo funciona, de cómo se activan, tenéis que volverlo a hacer, tenemos que repetirlo hasta que funcione. ¿Y saben por qué? Porque allá afuera hay otros grupos que no necesariamente son identificados con la Torah y tienen el resultado. ¿Cómo no lo vamos a tener nosotros con la Torah en nuestras manos, entendiendo desde otra perspectiva la creación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Una reformulación de nuestro subconsciente, una regrabación de nuestro subconsciente. ¿Sí, Rich? Entonces, como esto se logra activando nuevos sistemas internos, como decías ahí, pero para llegar a eso, me parece que es de pasar por las etapas de concientizar qué pienso, qué siento y qué expreso. Como bien lo acabas de decir vos, por ejemplo, si yo digo, primero Dios, si Dios quiere, automáticamente, o sea, yo estoy consciente que Dios es uno en todo y que Él está en mí. No estás consciente, no, solo lo sabes. Estoy intelectualmente, perdón, lo sé, pero como yo digo, primero Dios, ahí está, conscientemente no estoy. Entonces tengo que poner atención a lo que hablo. Claro. Empezar a cambiar mi subconsciente. Es que ahí va a empezar. De prácticas, ¿verdad? Por lo que vos decís, de creando nuevos sistemas. Creando nuevos sistemas, nuevas conexiones, nuevas redes. Retomando la película Lucy que estaba mencionando Chacón, ¿qué hacía ella? Crear nuevas conexiones para crear nuevas realidades, cambiar una realidad por otra. No hay forma de cambiar nosotros si no remarcamos la nueva realidad que queremos hacer. Una aportación a eso, me metí en un sitio de críticas de España respecto a la película. Leí 20 resúmenes de 20 personas. 19 la despedazaron, dijeron que era una locura, no llegaba a ciencia ficción, gasté mi dinero, bases pseudocientíficas, ninguno. Una persona nada más remarcó que había que investigar ese tipo de situación, ¿verdad? Si realmente fuese una realidad. O sea, fue el único que no habló en contra de todo eso. Uno de 20 que logré leer. Sí, pero es porque las ¿verdad? conciencias de nosotros están cerradas. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, si el Eterno lo permite, vamos a ver, ¿qué es el Eterno? Otra vez, cuando te pase eso, revise, bueno, si el Eterno es todo, ¿cómo no lo va a permitir? ¿Cómo que no? Y de hecho, si no ahorita un momento, me gustaría replantearte la concepción del doble, de cómo lo concebimos. Porque me parece que hasta que la revisamos todavía está muy fuerte, creo que la tenemos que revisar. Sí, hay que sacarle más el jugo, ¿verdad? Todavía eso. Vamos a tener que hacer. Por una plática que un amigo que tuvimos en la semana,
Él me dice, entonces si llegamos a este nivel de dominar la esencia que está en nosotros, entonces nos morimos, porque en ese momento ya concientizamos y dejamos la materia. Sí, puede hacer eso, es lo que hizo Elías, es lo que hacía Elías. No, pero exacto, eso es lo que yo digo que no es cierto, porque entonces estamos pensando nuevamente en la mente de separación. Y nos estamos concientizando que el doble es algo separado de mí. No. Nunca dijimos eso. No, No, en el ejemplo. En el ejemplo lo estamos planteando de que él es. Entonces, cuando yo quiero encontrar mi ser, si yo lo logro reactivar, es como que pueda pasar a la parte espiritual por ponerle nombre y dejo lo material. Yo le digo, no, porque estás pensando en mente separada, estás separando, y él no es otra cosa más que yo mismo. Entonces, Es una continuación de todo. Lo que yo tengo es sobre concientizarlo de que soy yo, porque soy yo mismo, y que yo mismo soy el observador, y a ese es el que tengo que replantear hasta que lo logre reactivar conscientemente con todas sus capacidades eternas, como he dicho. Sin parar. Conciencia es todo, pero es que como es complicado explicar qué es conciencia, porque conciencia no es procesar un pensamiento, por ejemplo, sino que conciencia es sentir aquello, sentirme parte de, ya, y que por eso quería hacerlo de la remarcar, ¿verdad? Si tenemos una circunstancia, ¿qué hacer? Por ejemplo, vengo yo y digo que todos tenemos una costumbre de cómo bañarnos, por ejemplo, en la mañana. Te parás, caminás hacia casi los mismos lugares, haces la misma actividad, te metes al baño de la misma forma, la toalla la pones en el mismo lugar, empezás a mojarte en el mismo orden en tu cuerpo o de la manera que tú elegiste. Y eso no lo pensás, eso está sumamente grabado en cada quien. ¿Qué pasa si mañana te dicen, mire, fíjese que no es sano que usted se moje de un solo desde la cabeza, sino que por favor mete el pie derecho o pie izquierdo y ve gradualmente de abajo hacia arriba? Y toda tu vida lo que has hecho primero es mojarte la cabeza y de ahí meterte. ¿Qué va a pasar? Que para cambiar esa costumbre o esa manifestación que haces, vas a tener que remarcar diariamente. Cambiar, remarcar una realidad. Entonces, todo lo que yo quiera cambiar lo tengo que subrayar, aislar, porque ese ya existe. ¿Se recuerdan el ejemplo de la geometría? En la geometría ahí está el cuadrado, el redondo, la estrella, la pirámide y todo. ¿Qué quiero ver yo? Pirámide. Borro lo demás y solo subrayo la pirámide. ¿Qué quiero ver yo de mí? La forma X, Y, Z. Muy bien, entonces esa es la que voy a remarcar. Y la que quiero desaparecer, ni la practico, ni me acerco. Por eso en todo cambio te dicen, no, corte de un solo. Después si quiere puede volver a hacerlo, pero ya primero detuvo. Dime. Sí, en realidad yo recuerdo la vez pasada que vio la charla de Benito, en realidad muy interesante en cuanto nosotros somos responsables de todo lo que nos pasa en nuestros mismos actos. Sí. Empezando por eso. Lo relacionaba con un rabino que tenía una charla que entre ellos se llamaba Hipodedut, algo así, conversando con el Eterno, aprendiendo a conversar. Pero en relación a la charla de él, lo que decía es que uno tenía que hacer un inventario diario de su vida, de la realidad. Desde que uno trata de pasar a este nivel, por ejemplo, eso lo del baño que tú dices, en realidad a uno lo hace cambiar de actitud y como dicen comúnmente, le quita la modorra a uno. Pero de eso más allá, en la temperatura del agua no deja de cambiarle a uno también la mentalidad, la forma que uno se levanta. Y al hacer el inventario de su vida, uno al nomás despertar, y si te recuerdas, como nos decíamos en hebreo, que le damos el ser eterno, pues el alma que lo que vive en ese momento, cuando nos abren los ojos, uno hace un inventario de lo que hizo el día de antes, y lo bueno y lo malo, tanto en pensamientos y acciones, y volver a reconectarse con el subconsciente para en el mismo día, el día que amanece, para no sentirme, si en realidad yo era un esclavo de mi propio ser el día anterior,
tratar de buscar la liberación a través de estos temas. Y cada día se puede lograr. Exacto, a eso me refiero, que en la educación, en eso es lo que uno lo hace diaria actividad, y uno dice, mañana tengo X actividad, una reunión, una confrontación, y empieza el temor, y como tú dices, a veces dicen, y si me dice que no, yo me estoy anteponiendo a un término que no sé si me dice que no, ¿verdad? Una confirmación negativa. Por lo tanto, estaba viendo yo que lo difícil de llegar a eso, que tú dices que es imposible, ¿verdad? No lo puedo hacer a través de esos pasos. Claro, Pero todo es posible, porque ya todo está real. Por ejemplo, hay un Humberto perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Subrayarlo, empezarlo a ver, empezarlo a sentir. Para eso tengo que hacer cambios que se correlacionen en congruencia a eso. Tengo que hacer actividades que es como un lápiz remarcando al Humberto perfecto. Aunque yo todavía no lo manifieste, pero yo lo voy a manifestar. Y eso tiene tiempo, tiene lugar. Entonces, todos tenemos que hacer una programación para corregir eso. Por eso es importante tocar el tema del Tikkun. Porque realmente nosotros hemos aprendido que Tikkun es la corrección, ya sea colectiva o individual, de cualquier transgresión que nosotros tengamos. Y es cierto, el Tikkun es la corrección del ser interior, más que de un pecado en específico, o de una colectividad, ¿verdad? La corrección de mi alma, la cual se va a materializar fuera de mí. Su principal objetivo es corregir una creencia en nuestro subconsciente. Lo que estamos diciendo. ¿Cuál es nuestro Tikkun? Olvídense del Tikkun. Ah, sí, estamos haciendo el Tikkun de Israel. ¿Cómo no? Pero vos tenés un Tikkun individual. ¿Cuál es? Ya no soy eso. Yo tengo que concientizar que ya no soy esclavo. Que yo no nací esclavo. Y entonces empiezo a corregir mi subconsciente. Empiezo a hacer un Tikkun en mi subconsciente. Y vuelvo al origen. Yo, por ejemplo, le he dicho a usted más de alguna vez, a Humberto, tiene que volver a sentir el deseo y las ganas de como cuando comenzamos a trabajar. Porque después de muchos años uno está así como que, ya no. O tenés una quiebra. ¿A dónde me tengo que remontar? Al momento en que comencé. ¿Acaso comencé con todo lo que había ganado? Al Bereshit. Tengo que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo ya sé hacerlo. Israel en la esclavitud en Egipto lo que hizo es reconocer, ¿qué nos pasa si nosotros somos hijos de Abraham? Bueno, Jacob cómo fue recibido en esta tierra y yo ya me quedé al ladrillero. Hoy ya no soy el dueño del oro, sino que el joyero del dueño del oro. Ya no soy el juez justo, sino que soy el juez dominado por la injusticia o por el sistema. Esos son los Tikkun individuales. Entonces, una creencia importante que nosotros debemos de evacuar es y modificar con urgencia la que acabamos de decir. Por favor, ya no tengamos a Elohim fuera de nosotros. Entendamos de una vez por todas que somos parte de Él. Somos parte y nuestra palabra pesa. Nuestra palabra es la que crea. El Tikkun colectivo, Elohim que hemos tenido por fe en nosotros es a quien servimos y agradamos, por ejemplo. Ese es un Tikkun colectivo. Individual, pero al final va a ser sumatorio. Si cada uno de nosotros entiende que no estamos sirviendo a un Dios, que al final va a decir, bueno, sí, te portaste bien, aquí está tu bendición. Porque venimos al Shabbat a que nos bendiga. Porque yo me porté bien los 6 días y ahora estoy descansando como tú lo has ordenado. No, al descansar yo soy el que gano. Entonces, si hago eso, de que es un Dios que sirvo y agrado, lo sigo teniendo afuera, ¿verdad? Y si le sirvo, Él me va a bendecir o me va a castigar. Eso no existe. ¿Qué es lo único que existe?
una relación directa con el Eterno, en el cual yo me relaciono con Él a través de la Torá, de la instrucción. ¿Qué pasa si yo le doy vuelta a esta silla y pongo las patas para arriba? ¿Me puedo sentar en ella? Puedo acomodarme ahí y sentarme, pero me va a ser incómodo. Voy a tener un resultado horrible. Me puedo hasta dañar la columna de aquí para ir a la casa. Me caigo. Porque la silla no está colocada como debe de ser. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Poner cada cosa en su lugar. Las leyes, que son normas espirituales, me van a producir un resultado. Ese resultado lo hemos confundido nosotros y le llamamos bendición cuando me salen bien las cosas. Y me llamamos maldición cuando no me salen bien las cosas. ¿Será que no hice bien lo que tenía que hacer? ¿Será que no conocía cómo se manejaba esto? ¿Será que desordené un uso o un desuso? Y por lo tanto voy a tener un resultado no bueno. Hay que creer en Dios. Bueno, no hay que creer en Dios realmente, ni creer en Yeshua, como lo hemos aprendido, que es creencia. Yo le puse, y mi papá respondió ahí atrás, diciendo, no, Yeshua nunca nos ha pedido crean en mí. Nunca diga el que cree en mí será salvo, algo así dice. No dice, al menos no dice. ¿Qué si dice? De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, o sea, cree en el origen de todo, tiene vida eterna y no vendrá condenación sobre él, sino pasó de muerte a vida. Reviviste porque entendiste que tu palabra es. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice algo parecido. Bueno, el versículo 1 comienza diciendo, bienaventurados los pobres. Eso no lo dijo Yeshua por primera vez. El libro de Isaías 11 menciona, bienaventurados los pobres, dice, porque hoy van a ser libres. Pero ya cuando vas por el versículo 11, el Eterno te dice, mira, tu voluntad, o el Isaías está diciendo, la voluntad del Eterno no es mi voluntad. Y por eso dice el Eterno, yo haré ejecución, yo dictaré la palabra, yo pongo las condiciones. ¿Y qué es eso para el Eterno? Levanto, ¿qué va a pasar? ¿Va a flotar o va a caer? Va a caer. Él ya puso su voluntad. ¿Cómo funciona? ¿Ya? Ahora bien, dice, pero tu palabra tiene poder y será ejecutado de acuerdo a tu palabra. Dice. Al igual como cuando Elías le dijeron, no quiero que llueva, pero te escondo porque tu palabra cuenta. Como yo ya te delegué el poder de hacer llover o no hacer llover, ahora ¿qué tengo que hacer? Dice, te voy a esconder porque yo sí no les quiero tirar agua a estos, por decirles de una manera. ¿Ya? Pero cuando encuentran a Elías así y le pueden decir que llueva, él podía hacer que llueva. Sin embargo, había una orden del Eterno en no llover. Pero el poder está en ti. El Eterno ha dicho, reproduzcanse, pero el poder de no hacer un niño está en ti. Si vos querés, nunca tenés un hijo. Porque tu palabra cuenta. Pero, volviendo al libro de Isaías, lo que él está diciendo es que tu palabra va a ejecutarse y no volverá vacía mi palabra, dice. Porque yo no voy a permitir que te equivoques. O sea, el Eterno, si tú das una palabra, no te vas a equivocar. Como dijo Henry Ford, el que cree que puede, tiene razón. Y el que cree que no puede, también tiene razón. O sea, los dos tienen razón. Es que fíjense que no, es que yo creo que no es posible. Tiene razón, porque para él no va a ser posible. Y el que dice, sí, hombre, démosle, le vamos a ganar, tiene razón, puede ser. Así que pensemos en eso. Abraham, que fue el primer ejemplo que puse ahí, le pidieron creer en mí. Cree que yo soy tu Dios y verás cómo te voy a bendecir. No le dice, anda delante de mí, caminemos juntos. En perfecciones e integrados.
Y si estamos integrados, la cosa funciona. ¿Cómo me integro yo al Eterno? A través de su instrucción. Yo no puedo manejar leyes universales como me dé la gana. El hombre decidió ir a la luna. Lo que hizo fue un manejo de las leyes universales, que es permitido. Volamos por manejo de las leyes universales. Dime. No, pues no te quería decir que, por ejemplo, la palabra creer, ¿verdad? Que en hebreo es, tiene la palabra emuná, sí es amén, ¿verdad? Una de las acepciones creer se traduce como cabal, como es de emuná, de ser fiel, de estar firme. Porque me estoy acordando de aquel texto que dice Hebreos, y creyó a Abraham y le fue contado como justicia. Entonces cualquiera podría decir, ya ve que sí se cree, pero estaría hablando en el contexto, y le fue fiel a lo que el Eterno le dijo de las reglas que tenía que caminar para que se cumpliera la promesa. No es obediencia. Obediencia o ser fiel. Sí. Mal traducido como fe. Mal traducido. Así es. Tiene la sección de verdad, de creer, ¿verdad? Bueno, le pueden creer, pues, pero es de fidelidad. Fidelidad es propiamente la palabra más. Fidelidad, más por eso es que el Salmo siempre habla de fidelidad, no habla de fe. Entonces nosotros que tenemos que ser fieles al Eterno. ¿Y cómo se le es fiel al Eterno? Pues hombre, esa lámpara no la puedo poner para abajo, si no, no la ven nada ustedes ahí. Entonces, en la interacción que yo tengo con Él, no puedo tener al revés las cosas. Tengo que tenerlas en los polos correctos y da el resultado. Por lo tanto, nada. Hay un versículo que dice Pablo donde dice que hay que tener la fe de Jesucristo. En ese sentido, estás hablando de tener que tener la obediencia que Él tuvo a la Torá o los principios universales. Claro. Que estamos hablando. Y era su fidelidad o su postura ante la Torá, cómo se ejecutarla. Eso era lo que así es como eres fiel a Yeshua. Y sos discípulo de Él si ejecutás como Él. Así es que miren, sacar al Eterno de nuestras vidas y tenerlo como un Dios que está fuera de nosotros es la técnica de esclavización y de control que las religiones han ocupado, y que históricamente esto se les adjudica a los Anunnaki, ¿verdad? Entonces ahí nos han esclavizado, y eso de manera natural, pues ustedes pueden ver el ejemplo de David, que dice: mi alma tiene sed. ¿Por qué decía mi alma tiene sed? Se supone que entonces que él se saciaba desde adentro, que su alma no le estaba dando la saciedad. Por eso es que Yeshua lo que plantea es que si nosotros nos convertimos en agua viviente o en fuente de agua viva, tu alma no tendrá sed. Lo contrario es ir como el burrito tras la zanahoria. Un Dios que estamos esperando que un día venga. Un Dios y un Mesías que esperamos que regrese. Un Dios y un Mesías que estamos esperando que nos bendiga. Y nunca voy a alcanzar esa zanahoria, porque la bendición no depende de que Él venga. La bendición depende de que yo concientice el método para alcanzarla. Y parte del método es parte del tikkun. El tikkun, único tikkun colectivo o individual verdadero que tenemos, es el robo. Porque todos somos ladrones y hemos robado. ¿O alguien de aquí se atrevería a decir que nunca ha robado? ¿O todos hemos robado? ¿Vos le robaste qué? Le robé la mirada. Yo pensé que la virginidad habías dicho. También va a decir. Miren, ¿por qué todos somos? Y ahí dice pues letra chiquita porque era muy grande la lista, ¿verdad? Bueno, no existe otro pecado realmente. La Mishnah y todo coincidimos en esto. Realmente el único pecado que se transgrede es el de robo. Y todos los pecados redundan en el robo. Veamos, para que vean cómo es eso y este el tikkun. El adulterio es un robo. ¿Por qué? Pues haces uso de una propiedad privada. Estás robándole a... ¿Sí? Muy bien. La lashon hará, el hablar mal de alguien. ¿Qué está robando? Dignidad de la persona. Y es de los más difíciles de reparar. Porque el otro pues puede tener otra mujer, otra dignidad, está bien difícil cuando alguien se ha desprestigiado. La deshonra a los padres y a la madre, ¿qué es? Un robo. ¿De qué?
el respeto, del honor que yo les debo a ellos. Todo redunda en sustraer algo. De hecho, perdón, dice un versículo en la Torá que habéis robado. Y eso es general para todos. En todo. Porque eso es Malaquías. Y ahí no solo entra el término de la ofrenda. Matar es robar. Me robó la vida de alguien. ¿Cómo la repongo? ¿Verdad? Y además, las personas que dependen de ese alguien a quien matamos, les he robado su estabilidad. Esto crea una sinergia negativa ante el universo que nos mata. Violar el Shabbat o violentar el Shabbat. ¿Qué hace el violentar el Shabbat? Estoy robándome a mí mismo. Me estoy despojándome de mi derecho a descansar. Requerimos de eso. Y por otro lado, dejar de ofrendar, por ejemplo, cómo impacta en nuestras comunidades. Porque nosotros hemos tenido que abandonar cierta forma comunitaria. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de sostener algo. ¿Y qué eso que no es un robo? Claro que es un robo, porque en la medida que nos quitemos la oportunidad de desarrollo, vamos a impactar en nuestro futuro como comunidad. Así es que todo redunda. El ticún principal que nosotros debemos de hacer es el de no robar. Como dijo Rav Shaul, no debas nada a nadie, sino ámense unos a otros. ¿Por qué? Porque en el amar al prójimo se cumple toda la ley. Aquí ahorita sí toma sentido estos versículos. Claro, porque todo redunda en el robo. Si es que yo no amo correctamente a alguien, no respeto a mi prójimo, no pago mis tributos, mato, adultero, hurto, todo redunda en haber despojado a alguien de algo que podía beneficiarlo o le pertenecía. En ese contexto, los que tenemos deudas tenemos que correr en ese sentido, porque ese es el grillete que no nos ha permitido despegar. Nosotros tenemos que salir de todo género de deudas, no solo de las deudas económicas, ¿no?, que son las que más nos golpean, pero todo tipo de deuda debe de ser despojada de nosotros. Muchas veces dice, mi vida no refleja tan bien mis creencias. ¿Por qué? No porque no tenga buenas creencias, o sea, no porque esté yo grabado. Aquí es donde vemos la incongruencia de lo que yo estoy destinado a ser, o lo que yo ya creí que soy. Yo soy un israelita. Pregúntenme a mí si desde niño yo tengo esa idea tan fijada en mí. ¿Y por qué no se manifiesta en la vida? Porque hay robo, porque hay deuda de toda naturaleza, no solo la económica. Entonces urge que nosotros demos ese giro fundamental, y entre más rápido sea el giro, más rápido podemos encontrarnos y empezar a que las bendiciones nos persigan. La Torah instruye que las bendiciones a nosotros nos van a perseguir. No vamos a andar detrás de la bendición va a llegar a nosotros. Y eso se encamina porque nosotros seamos libres de deudas, de cualquier tipo. Si yo ofendí a Humberto, si yo menosprecié a alguien, si alguien se siente de nosotros olvidado, tenemos que, quiero que me recuerden cuando pare la grabación, quiero plantear algo, ¿verdad?, como comunidad, ¿verdad? Entonces tenemos que salir. ¿Cómo se sale de eso? Una de las mejores formas de pagar las deudas de nosotros es que le devolvamos al universo con el amor, porque hay cosas que no las vamos a poder pagar o que ya no son posibles que nosotros las redimamos. Ya no es posible. Sea como sea, imagínate debes $1.000.000, por ejemplo, y estás en quiebra, probablemente lo puedas pagar dentro de 10 años. O sea, qué sé yo, si tenés la habilidad de hacerlo, porque si debes $1.000.000 es porque estabas en un nivel donde podías adquirir esa deuda. Aunque nadie te da un financiamiento de $1.000.000 sin que tengas la perspectiva de que podés pagarlo, o sea que tenías alguna manera.
Pero hay otra manera de equilibrar y es con el universo. Y aquí recuerdo yo una circunstancia especial. Recuerdan, hay varias personas que siempre nos han preguntado a nosotros en todo lo que tengo yo de estar ligado a comunidad. Hemos tenido los casos, por ejemplo, de los abortos. ¿Y cómo alguien puede redimir un aborto? Una pregunta difícil. Si está consumado, ¿qué hacer? Bueno, devolverle al universo. Nosotros no sabemos cómo va a responder el universo. Yo siempre decía, miren, el adulterio, cosas como asesinatos, ¿cómo se llama esto? O sea, ahí entra el aborto, ¿verdad? Son cosas que se han hecho, se han metido una energía al universo. Y que nosotros la podemos limpiar de acuerdo a cómo nos conectemos con ese universo. Entiéndase el eterno. Entonces yo puedo limpiar eso. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor ayude a alguien. Me conecto a una actividad, que es lo que va al siguiente. Pero ya vamos a ver cómo nos conectamos a una actividad. Tenemos en el universo la forma de corregir es con el amor. Esa es la palabra que ando buscando. El amor. Meterle amor al universo. Yo la regué hace 6 años, yo la regué hace 1 año, la regué antier. Yo lo que hago es equilibrar las energías, porque el Eterno no es una persona. Estamos ante una ley. ¿Sí? Es como que hayamos fallado en un plano de distribución de la electricidad, por ejemplo. Y venga un ingeniero y diga, miren, pero si hacemos este truquito físico, corregimos aquí. No sé si han visto ese tipo de cosas. O en tu práctica, no sé si en algún momento puedas decir, aquí hay un desnivel en esto, pero si yo hago un contrapeso aquí, o los brackets, eso es la ciencia de los brackets, el diente está tapando para allá y si le ponemos a hacer fuerza al contrario, va a corregir por sí solo. Correcto, eso es lo que hacemos con el universo. Que me alcance y es otra cosa. Que me alcance vida. Que la técnica que esté ocupando sea efectiva. Esos son otros 10 pesos. Eso es materia de estudio, sí, con el doble, la Merkabah, balances. Esas ya son técnicas. Pero el principio es el que quiero que se graben. Si yo ya cometí un error, yo ya robé, meto por otro lado la corrección de eso. Sin que eso tenga la intención de volverse una estrategia para yo hacer lo que quiero. Que es lo que hace un narco, por ejemplo. ¿Ok? O lo que hace un ladrón. O si yo robo, pero para mantener mi casa. ¿Va? O sea, eso no funciona así. Estamos hablando de los errores. ¿Y qué puedo hacer? Corregir con amor. ¿Verdad? ¿Qué es amor entonces? Es ver lo bueno en los demás. Empiezo yo. Si yo siempre protestaba por todo, empiezo a ver qué de bueno hay en mi entorno para poder ir metiendo una energía diferente en mí. Entonces ya empecé a corregir. Ya no empiezo a protestar, sino que a corregir mi relación con esa energía. Y así se va a incrementar el bien y paso al campo de lo bueno. Ahora, esto compensa y equilibra el universo de una forma profunda y eficaz. El meter amor en todo. Todo está bien. Yo me he vivido repitiendo porque lo veo, yo lo veo pues, pero lo que pasa es que como venimos de un esquema, el cambio que hemos hecho a partir de octubre, este cambio ha tenido deficiencias, tiene así como altibajos, a veces siento que, ¿será que nos vamos a ir mermando? ¿Será que yo mismo he sentido a veces ya el deseo de decir, no hombre, no está funcionando, pero ¿qué? Tenemos que ver la parte positiva de lo que estamos haciendo para irle metiendo ¿qué? Amor a la actividad. Pero es que venimos tan acostumbrados de un sistema que nos cuesta trabajo entender que estos son los momentos de comunidad con nosotros, unidos y aprender de ellos. Entonces, si conseguimos meter el amor al universo, estamos en estado de benevolencia, que es ver con ojo bueno todo. Dime. Esto no es sinónimo de conformismo. No, pues, no tiene que ser sinónimo de conformismo. Pues sí, porque una cosa que yo vea, por ejemplo, que estás poniendo que
si algo me cae mal de alguien o algo, por alguna actitud, ¿verdad?, que tiene una persona en su forma de ser, que normalmente nosotros somos prejuiciosos y a veces como es, eso tengo que quitarlo de mí. Sí. Y tratar de verlo a él en su parte positiva, la parte buena, persona que es, que por decir algo que es atento o atenta, y entonces ahí le estoy impregnando amor al universo y estoy corrigiendo. Pongamos en el caso más grave del aborto, por ejemplo. Podría dedicar un tiempo para los niños huérfanos, adoptar un niño, que es una cosa un poco más compleja, pero que podría llegar a darse. ¿Me entendés? Porque tratar de meter la energía positiva en un caso tan grave, imagínate maté. A mí me dijo una persona que había sido combatiente y líder de combatiente, me dijo, yo le dije, mire, a mí me encantaría seguir participando en esto del partido, pero yo no veo que los partidos políticos acá integren a las familias, sino que las separan, igual que una iglesia. Hay iglesias que separan familias en lugar de unir a las familias. Y de repente no ven a la mamá, no ven al papá porque están enfrascados en los 20 ministerios que hay en la iglesia. Y hay desintegración. Entonces él me respondía, tienes razón, me dijo, ¿sabes qué? El problema, me dijo, es que los que hacemos política ya estamos cauterizados. En mi caso, por ejemplo, perdimos tantos compañeros. Los primeros, yo me recuerdo que lloré hasta como por el 10, 12 de los compañeros que estaban ahí. Pero ya después cayó Ricardo. Bueno, ni modo. ¿Cuántos hombres tenemos ahora entonces? No era que cayó Ricardo, mi compañero, mi amigo, y más envalentonado en la guerra, no. Ya queríamos que terminara esa locura de estar viendo a nuestra gente morir o nosotros matando. Pero ¿qué pasa ahora? Me dice, cuando hemos tenido oportunidad de regresar, yo no he podido formar familia, ¿no? Siento como que mi corazón está cauterizado y esos valores yo no los entiendo. ¿Es algo que está alterado o no? Pero Moshe, entonces, de igual forma, tal cual el ejemplo lo estás poniendo, la persona podría reactivarlo, digamos, con estos principios que están exponiendo, claro, haciendo prácticas de buena bondad, o remarcándolas, por ejemplo, como decir vos, ir a ayudar a cuidar niños, atender a ancianos, ir a ayudar a los sanatorios, a los asilos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces se me viene a mí. Sí, y yo les dijera quién es el que me dijo eso para que ustedes lo vieran públicamente, qué anda haciendo. Y no, al contrario, es alguien que está en un trabajo totalmente altruista. ¿Me entendés? Y no tiene descanso, ni familia, ni nada, está enfrascado sin saberlo. Yo lo noto y digo yo, por lo menos anda haciendo su ticún, digo yo ahora. Sí, quizás no sabe, pero quizás él siente alivio ahí. ¿Me explico? ¿Ah? Quedó directo. No, pues es que trata de aliviar, es como que alguien se volvió multimillonario y quizás lo hizo de mala fe y anda ayudando a todo el mundo. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo vamos a integrarnos? Quiero terminar con esto. ¿Cómo vamos a integrarnos el ticún y la misión? Tenemos que identificar cómo me voy a unir a la misión que me corresponde de acuerdo a mi ticún. O sea que nosotros tenemos que parar nuestras antenitas y ver qué me va a evolucionar o qué puedo aportar. Desde ahí me tengo que hacer la pregunta ¿y esta comunidad cómo fuera sin mí, por ejemplo? ¿Y qué tal si me respondo yo y digo, bueno, la comunidad seguiría, podría enseñar chacón, entonces yo puedo evolucionar si quiero. Ya tengo capacidad de cerrar un círculo y abrir otro. En caso de que estoy hablando de evolución, pero si es de ticún por reparación, tengo que asegurarme que cerré el círculo. Y nos cae bien en este día que nos demos cuenta que estamos a punto de cerrar 12 meses.
y abrir un nuevo ciclo de 12. Importante, cierren ciclos. No permitan las cosas que puedan cerrar, ciérrenlas. Las que no se puedan cerrar probablemente porque no han cerrado todavía ese ciclo. No está en el punto de cierre. La argolla está muy lejos, pero podemos cerrar. Si hay algo ahí que podemos liquidar, liquidémoslo. Si hay algo que ya pueda, ¿por qué? Porque se te va a permitir cerrar el 12 y abrir el primero. Ahí es donde ustedes tienen que identificar con enojos, con todo lo que tenga que ver con cerrar un ciclo. Que queremos que cerremos ciclo del pasado. Cerramos este año, nosotros hicimos un cambio importante en la comunidad. Esperemos que se abra de mejor manera el siguiente. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a evolucionar. Dos actividades de Tikkun principal. Una que me evoluciona. La característica de la que me evoluciona es que cierro círculo. Me divorcié, por ejemplo. Porque se cerró. Eso no va más conmigo. Cerré. Pero si es una actividad que tengo que evolucionar, de aporte, porque tengo culpa, cerré el ciclo, pero es mi culpa que se haya cerrado ese ciclo. Me divorcié, pero es mi responsabilidad. Yo estoy consciente que yo la regué. Yo no hice las cosas bien. Eso nos obligó y me llevó a esto. Cierro, ¿verdad? Pero aporto, tengo que buscar cómo aportar. Si no, no termino de hacer mi Tikkun. No sé si me explico. ¿Está claro esto? Me interesa que todos lo tengan claro. Una cosa es que yo ya concluí el círculo. Ya voy a evolucionar. Aquí ya está todo en orden. Ya pagué mi deuda. Ya no le robé a nadie más. Voy a cerrar y voy a evolucionar. Voy a pasar a otro plano. Ya no tengo obligación yo de aportar al sistema en este caso específico. Pero si yo tengo responsabilidad, siempre evoluciono, porque el círculo se tiene que cerrar si ya se puede, pero vengo y trato de equilibrar con mi energía de amor, con actividad para poder eliminar ese karma, digámoslo de esa manera, y convertirlo en un dharma, diríamos. Creo que los hindúes tienen eso, karma y dharma. El dharma es la energía positiva, y el karma es la energía negativa que te sirve. Te cierro círculo y evoluciono. Puedo cerrar círculo y me quedo con actividad de aporte. Caso del aborto, por ejemplo. Cierro el círculo para ya no sentir culpa. Ya lo dejo atrás, pero empiezo a aportar al sistema en ese sentido particularmente. Voy a tener 20 hijos después de este que eché a perder. Por ejemplo, haciéndote una locura de idea. Porque como me mandaron a reprender, voy a meterme. Por eso es una actividad de amor. ¿Está claro esto? ¿Todos tenemos claro esto? Porque yo sí quiero que todos cerremos círculos, que el que tiene que aportar, aporte. Dime, Richard. Una pregunta, sí tengo claro el concepto. Mi pregunta es si eso es relativo a lo que desees aportar. No, en relación a... O en relación al hecho de que... Exacto, por eso pongo el ejemplo de alguien que aborta, por ejemplo. Por poner algo extremo, pues estoy tomando ese ejemplo porque eso es algo difícil, pues, para alguien. Imagínate primero, ¿a quién le decís? O sea, ¿cómo lo decís? ¿Cómo vas a corregir? Bueno, entonces empezás a hacer actividades de amor que vayan en pro de los niños, ¿ya? En pro de guarderías, acciones en niños huérfanos, tener un hijo. Demostrarle al universo que esa fue una etapa y ya cerraste este círculo y aquí está mi fruto que tú esperabas de mí. No sentir la culpa. Esto incluso ha sido una evolución en el conocimiento nuestro. Bueno, nosotros ¿cómo lo resolvían? Dejémoslo que el Eterno resuelva y se entienda. Usted cometió adulterio, con el Eterno resuelva con usted. No, vamos arreglando las cosas de alguna manera. Porque el Eterno no es una persona que me va a venir a resolver. Yo cometí el error, viene la consecuencia. Yo hice bien las cosas, viene la consecuencia. Por efecto. Entonces yo puedo equilibrar. Es un bonito juego donde yo me puedo equivocar. Ahora, si me equivoco con intención, el universo tiene sus reglas espirituales para eso. Dime.
Pues ciertamente complejo, ¿verdad? Porque ya hemos hablado nosotros de las personas que tienen el control, por ejemplo, que no conocen de Torah, pero son muy prósperos. Y ellos hacen mucha caridad, ¿verdad? O sea, vos ven en los diarios tantas cosas que hacen, ¿verdad? Entonces podemos decir que equilibran la energía. Van jugando con la energía, sabiéndolo o no sabiéndolo, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, la gente de los grandes capitales buscan hacer eso siempre. Una fundación, acaban de fundar la Fundación Calleja. Digo yo, ¿por qué no hacer, en vez de una fundación que le va a meter un montón de pisto, digo yo, ¿por qué no les paga $500 como salario mínimo a sus empleados? Pero ese fue mi pensamiento. ¿Me explico? No, pues se le van en contra de los demás. Por eso te digo, es otra cosa, son leyes o cosas que ellos están haciendo. A lo que me refiero yo es que bien se puede pensar de esa manera. Yo gano tanto, yo los puedo mejorar. Ya, don Jaime Gil cuenta una anécdota en ese sentido, porque dice que los trabajadores iban a ir a huelga porque querían más salario. Y él, como presidente de la Junta, proponía, aumentémosles, hombre. ¿Y qué va a pasar cuando esta gente aumente? Le aumentes. Bueno, lo primero que se le va a ocurrir es que quiere mejorar su casita. Y que le va a hacer plafón, o le va a meter un nuevo piso, o quiere hacer un nuevo cuarto. Y no te va a venir a comprar el cemento a vos, pues. Hacer caso que no va a construir su casa, sino que dice, hoy le voy a comprar ropa a mis hijos. Y no vos vas a vender en tu almacén, pues, más. Y el otro va a comprar zapatos y no sos vos dueño de la DOC, pues. Porque esos capitales ahí están todos mezclados. ¿Cómo lo vieron? Como, este es comunista, man. ¿Ya? A ver, dígame, ¿quién me levantó la mano? ¿Fue vos, Richard, o Humberto? Ok, Humberto. No, en cuanto a eso, las fundaciones hay muchas formas, ¿verdad? Porque en realidad también esta gente no solamente ellos ponen su capital, sino hay personas altruistas fuera del país que Por supuesto, sí. Cuando una fundación está legalmente instituida en el Vienen país, capitales en ayuda. ellos mandan, o estas fundaciones que se están dando ahorita, incluso los mismos medios de informativos, televisivos, sacan ejemplos de personas que necesitan ayuda. Allá vienen las personas altruistas de Estados Unidos, donde sea, y ellos mandan la plata. Correcto. Para que compren y luego. La otra Sí. es que a veces hay instituciones o clubes. Por ejemplo, en el caso mío me tocó ser miembro del Club Rotario. Cuando era miembro del Club Rotario me decían, bueno, vamos a hacer una actividad. Nos fuimos a la aldea SOS y se hizo un día que se le llamó Padrino Común Día. ¿Qué significaba eso? Que entonces nosotros hablamos con el director de las aldeas, que había quien organizaba para ir a esa aldea, y todos los compañeros que yo tenía, o los amigos, nos reuníamos a las 6 de la mañana, 8 de la mañana en la aldea, y íbamos a traer un niño para que conviviera, y nos lo prestaban durante 8 o 10 horas. Me acuerdo yo que llevó su niño usted ahí, que todos creíamos que era suyo, de verdad, man. Para que conviviera con mis 3 hijos. Mis 3 hijos vieran la diferencia de lo que a mi niña le hacía falta. Claro. Pero sí, allá nos dieron todas las cosas de la pequeñita, esa maleta donde va la pacha, los pasos. Pero nosotros fuimos a comprarle juguetes, mis hijos le partieron con la niña, alguien que no era nadie de ellos. Pero ellos lo aprendieron y lo recuerdan. Correcto. Entonces, todo eso, ¿qué es? Meter energía positiva. Lo que estábamos rescatando de eso era que esta gente hace esos principios, contaba Carlos. Y pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, en la escala que está en nuestras posibilidades, pensando en que podemos hacer esto mucho más grande. Así que les recuerdo que hoy es Roscodes y que vamos a evolucionar, ¿verdad? Y que en un mes cerramos ciclo y evolucionamos a otro ciclo. Estamos por